Todos tienen una historia, algunas no han sido escuchadas. Bienvenidos a La Voz Oculta. Las historias que escucharás están inspiradas en experiencias reales. Algunos nombres y detalles han sido modificados para proteger la identidad de quienes lo compartieron. Primero, antes de comenzar este episodio, quiero agradecer a todas las personas que me escribieron un mensaje, que estuvieron pendientes de mí y que vieron el primer capítulo. Fue muy emocionante ver cómo lo recibían con amor. Muchísimas gracias. La Voz Oculta nació para contar esas historias que muchas veces se quedan guardadas, ya sea por miedo, vergüenza o simplemente porque no tenemos a quién contárselas. Cada historia es basada en experiencias de vidas reales y será contada en primera persona, preservando la identidad de las personas que decidieron contar una pequeña parte de sus vidas. Apaga el ruido, abre el corazón, porque esta voz estuvo oculta durante muchos años. Bienvenidos a La Voz Oculta. Bueno, como se dieron cuenta, en el primer capítulo, cada que yo voy leyendo algún párrafo, hago un comentario personal. Entonces, vamos a empezar esta magnífica historia. Nunca me fui por amor. Si alguien me preguntara cuál fue el peor error de mi vida, muchos pensarían que respondería haberme ido a vivir con él, pero no. Mi verdadero error fue creer que escapar de un problema era la solución. Nunca me fui por amor, me fui porque quería huir de mi casa. Y sin darme cuenta terminé entrando al lugar donde más miedo sentiría en toda mi vida. Bueno, este intro nos dejó pensando mucho. Muchas veces cometemos errores por eso, por huir de algo que nos duele. Y en vez de pensar con cabeza fría, nos metemos en un abismo peor que en el que estábamos. Así que yo lo único que les puedo decir es, en esos momentos, si estás en esos momentos en que tu cabeza está llena de ruido, quédate sola o solo en un cuarto. Respira profundo y habla con Dios. Dios es la guía de absolutamente todo. Antes de conocerlo, yo era una muchacha tranquila. Mi vida era sencilla, trabajar y volver a casa. No me gustaban las fiestas ni salir demasiado. Era inocente. No veía maldad en las personas. Y siempre pensaba que quien se acercaba a mí lo hacía con buenas intenciones. Él comenzó a llegar al lugar donde yo trabajaba. Lo veía como veía cualquier otra persona. Nunca me llamó la atención. Además, era 18 años mayor que yo y siempre tuve la sospecha de que podía tener otra familia. Por eso jamás pensé en tener una relación con él. Todo cambió el día de una reunión de empleados. Salimos a bailar y sin esperarlo me besó. Para muchos habría sido solo un beso. Para mí, ese fue el comienzo de la historia que hoy estoy contando. Desde ese día empezó a buscarme. Aparecía donde yo estaba, insistía una y otra vez. Yo intentaba mantener distancia porque no quería nada con él. Con el tiempo, comenzó a llevar detalles y mis padres empezaron a verlo como un buen hombre. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos caído en una relación porque simplemente tienen detalles con uno que las demás personas no lo tienen y uno se siente querido y uno dice como que, bueno, vamos a darle una oportunidad? Aunque esta persona no le dio oportunidad, sí se sentía tranquila al recibir esos detalles y empezó a ganarse a sus papás. Entonces, bueno, ese es otro cuento, que los papás influyen mucho, mucho en la decisión de uno. Hay algo que quiero dejar muy claro. Yo nunca me fui con él porque estuviera enamorada. En mi casa también estaba viviendo momentos difíciles. Mi hermano había sufrido un accidente y el ambiente se había vuelto pesado. Yo quería salir de esa realidad. Cuando él me dijo que me fuera a vivir con él, acepté. No porque lo amara, acepté porque quería escapar. Hoy entiendo que muchas veces uno no corre hacia una persona, corre lejos de un dolor.
Bueno, yo siento que todas las personas hemos vivido eso, que nos sentamos ahogados en un lugar y por querer correr de ese lugar cometamos muchísimos más errores. Yo el único consejo que le puedo dar a esas personas que se sienten ahogadas en estos momentos es no tomen una decisión con cabeza caliente. Normalmente esas decisiones nos cobran mucho, nos arrancan el corazón y nos traen demasiado dolor. Durante un tiempo, todo parecía normal. Nunca fue grosero conmigo, pero cuando quedé embarazada de mi primera hija, apareció un hombre completamente diferente. Comenzaron los insultos, después llegaron los golpes, luego las amenazas. Me llamaba con palabras humillantes y repetía que nunca me dejaría. Decía que si intentaba irme, me mataría. Incluso llegó a ponerme un revólver en la cabeza. Muchas personas preguntarán cuál fue el día que más miedo sentí. La verdad es que no puedo escoger uno, porque el miedo dejó de ser un momento, el miedo era todos los días. Es que se los juro que logro ponerme en los zapatos de esa persona y uno cuando está en esos momentos de miedo o de ansiedad, uno lo que quiere es ya pasar ese momento. Imagínense cuánto tiempo tuvo que durar esta persona así para decir un stop o ni siquiera poder decir un stop porque había una persona amenazándote día a día. Dios santo. Guardé el silencio durante mucho tiempo, hasta que un día mi hermano me llamó. Yo quería responderle que todo estaba bien, pero ya no podía seguir escondiendo lo que vivía. Él fue a verme, me miró y entendió que algo no estaba bien. Ese día le conté los golpes, las humillaciones y las amenazas. Él solo me dijo, ya no más. Esas tres palabras fueron el inicio de mi libertad. De verdad que Dios siempre nos pone un angelito. En este caso, el angelito de esa persona fue su hermano, para que esa persona se diera cuenta ya era hora de despertar, que ya era hora de parar tantos sufrimientos y tantos engaños. La separación no acabó con el miedo de inmediato. Él seguía entrando a la casa como si tuviera derecho sobre mi vida. Más adelante confirmé algo que durante años había sospechado. Sí tenía otra familia. Pensé que eso haría que me dejara en paz. No fue así. Incluso cuando intenté rehacer mi vida, volvió a acosarme. Pasaron 5 o 6 años antes de que pudiera volver a confiar en otra persona. Solo quiero que imaginen esto. Aquí nos habló que ella tenía 18 años. Después la acosó. Después la sacó de su casa. Y después de que tuvieron una hija, pasaron de 5 a 6 años y seguía molestando. Imagínense cuánto infierno tuvo que vivir esta persona. O sea, de verdad que algunas veces cometemos muchos errores por tomar decisiones tan apresuradas. Y no sabemos lo que va a pasar en nuestras vidas y cuánto tiempo va a durar en nuestras vidas esa decisión mal tomada. Hoy puedo decir que lo perdoné, no porque lo que hizo estuviera bien, lo perdoné porque no quería seguir viviendo prisionera del rencor. Si pudiera volver a abrazar a esa joven que un día decidió irse de su casa buscando tranquilidad, le diría que nunca tome una decisión por miedo. Y si alguien que escuche esta historia está viviendo algo parecido, quiero decirle que pida ayuda. Yo pensé que nunca iba a salir, me equivoqué. Sí había una salida, solo necesitaba encontrar el valor para dar el primer paso. Muchas veces no damos ese perdón porque la persona que nos lastimó no lo merece, pero no saben el daño que nos estamos haciendo cada uno que no perdonamos. Porque sentir ese rencor y esa rabia a diario por lo que nos hicieron. De verdad, siéntate, libérate, perdona y vas a sentir una tranquilidad y una paz en tu corazón. Esa persona que te hizo daño no merece.
no merece que tú te sientas mal, no merece que tú sientas ese rencor. Esta historia es muy triste ver. No sé, yo pienso que con todo lo que vivimos, que ya esta época, pues hablan tanto de amor propio, de ser empoderados y seguir viviendo esto es muy triste. Siento que hay muchas personas que le pasan muchas historias como estas, iguales o peor, y prefieren callar. Así que este podcast no es mío, este podcast es de ustedes. Gracias por escuchar una historia más. Si tú también tienes una historia que contar, una experiencia de vida o una advertencia, puedes escribirme a este correo electrónico o escríbeme un mensaje al privado. Tu identidad siempre será protegida. Y si lo deseas, tu historia también se puede convertir en una voz para aquellas personas que aún se sienten solos. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Voz Oculta. Muchas gracias a todos.